Vivo en Israel hace 12 años, infracción, con mi familia. Eh, yo soy de Chile originalmente, lo van a notar probablemente en el acento más de una vez. Eh, Mi familia está en Chile. Eh, yo estudié ingeniería eléctrica y física teórica. Vengo hace unos 25 años en un proceso de Teshuvá. Eh, Desde que hicimos Alía hago clases acá, ya hacía clases en Chile, pero acá he hecho clases los últimos 12 años prácticamente completos. Eh, He estudiado en Esha Torah originalmente, estudié un tiempo corto en Javedat, que era la yeshiva eh, del Rab David Yosef, y la mayor parte del resto del tiempo estuve estudiando en Yeshivat Mir. Y eso es lo que he estado utilizando para dar clases, todo el proceso de mi Teshuvá completo. He dado clases de muchísimas cosas, desde, desde filosofía, alajá, muchas cosas. Eh, les voy a, les voy a pedir a todos un segundo antes que termine, les voy a pedir a todos que los que puedan, que pongan sus cámaras porque me resulta más fácil la interacción, eh, viendo con quienes hablo. A veces uno puede sentirse como hablando con el computador o con el celular y no es tan lindo. Em, Vivo acá en Beit Shemesh. Me dedico, como les decía, a hacer clases. Hago clases en muchos marcos distintos. Hago clases en el mundo Dati Leumí, en el mundo Jaredí. eh, Guío a veces acá como grupos en Israel. Eh, Eso es un poco en general. Lo que más hago es hablar de Ashkafá, que es parte de lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. Eh, y mi intención para esta clase va a ser que tratemos de entender temas que tienen que ver con el Mahloket, aprovechando para Korach, pero muy poquito. Eh, lo fundamental va a tener que ver con cómo enfrentar nuestras cosas en el día a día, aceptando visiones alternativas, que eso va a ser un poco mi objetivo. Bueno, si te parece, Mati, yo creo que estamos listos para arrancar. Rabino, gracias nuevamente por darnos este gusto. Sabemos que en Israel es muy temprano, lo hicimos madrugar, que Rabino con todo corazón nos dio el honor de poder tenerlo. Adelante, entonces. Quiero agradecerles el honor, aparte de... La verdad que no me lo esperaba. Muchísimas gracias. La verdad que preparé 2 clases distintas y la que voy a hablar es la segunda que preparé. En la historia de Korach hay una pregunta interesante. Korach, en el tiempo del desierto, el Midrash cuenta que la gente, en función de su nivel de tzidkut, de rectitud, recibía el man, ¿sí? Lo recibía la gente que era muy tzadik, aparecía en la mañana amontonado al lado de la puerta de la carpa, y la gente que era shaim lo recibía muy lejos de la carpa. La pregunta es muy interesante. ¿Cómo puede ser que Korach haya pensado que tenía razón cuando cada vez, a medida que iba pasando el tiempo y se iba alejando su porción de man de él, que era una muestra evidente de que se trataba de un error que estaba cometiendo? ¿Cuál es la lógica? La respuesta a eso es que en el fondo él se autoconvencía de que lo que estaba haciendo estaba bien, y de paso
él justificaba que se le iba alejando porque no estaba poniendo suficiente esfuerzo, no estaba haciendo suficiente para alcanzar su meta. Y eso nos genera un problema gigantesco de entendimiento. Korach sabía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y lo hizo con buena intención, aparentemente. Y si no hubiese sido así, si hubiese sabido que lo estaba haciendo mal, entonces no hubiese intentado hacer las cosas que hizo. Entonces, ¿cómo uno puede identificar cuando está haciendo las cosas bien o cuando está haciendo las cosas mal? Y este es el punto fundamental. Nuestro pensamiento opera desde nuestro guf. Es decir, nuestra forma en que nosotros pensamos el mundo tiene que ver con quién creemos que queremos ser. Y no tiene que ver directamente con la realidad. Y nosotros escogemos la realidad y la configuramos para tener razón. El concepto entonces es complejo para poder resolver un problema. Vamos a verlo en la práctica. Cuando una persona está enojada, cuando una persona se enoja con alguien en particular o con una situación en particular, siempre esa persona va a recordar, y probablemente ustedes en su experiencia puedan corroborarlo, siempre va a recordar las cosas negativas que esa persona o ese hecho tiene. Siempre va a poder quejarse de lo que está pasando. Siempre. Y curiosamente nunca se acuerda de las cosas positivas que esa misma persona, esa misma situación tiene. ¿Okay? Nosotros vemos el mundo y vemos montones de informaciones en el mundo y escogemos aquellas informaciones que nos sirven a nuestra visión de cómo las cosas deben ser. Entonces, tenemos un tremendo problema. ¿Cómo podemos corregir nuestra forma de entender el mundo? ¿Cómo podemos ver que lo que estamos haciendo está mal? Este es el problema fundamental que tenemos que tratar de enfrentar. El Rambam, en el Hot de Ot, comienza diciendo que hay muchas opiniones. La traducción no normal es que hay muchas, que toda persona tiene muchas características de personalidad. Pero el texto en hebreo dice que hay muchas opiniones en cada persona. Y a continuación el Rambam dice, unos se enojan mucho y otros se enojan y nunca se enojan. Unos despilfarran y otros son tacaños, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene a decirnos el Rambam con esto? Que nosotros actuamos en forma relativa a cómo entendemos las cosas. ¿Ok? En esas condiciones, ¿cómo puede ser? ¿No? Si está funcionando por lo menos. En esas condiciones, ¿cómo puedo resolver mi problema? El Rambam dice, lo que hay que hacer es pensarlo al revés. Es decir, acostumbrarme a pensar la alternativa opuesta. ¿Cómo descubro cuando lo estoy haciendo mal? En función de la medida, la cantidad de veces que pienso de una forma, en forma coherente, de la misma forma. Es decir, si yo siempre me enojo, y siempre estoy describiendo la realidad, como que hay alguien que me está atacando, yo soy perseguido, o yo soy el que tiene siempre la razón, o cualquier otra forma normal para mí de ver la realidad, significa que tengo que verla al revés. Nunca tengo razón, o la gente no me está persiguiendo, o no me están tratando de hacer daño, o lo que fuera. De esa forma, cuando me acostumbro a pensar de esa segunda forma, entonces en forma natural cambio mi forma de interpretación y puedo volver al equilibrio. Y el Rambam dice que la forma correcta, y lo que describe un jajam, es tener permanentemente equilibradas sus midot, es decir, cuando corresponde se enoja, cuando no corresponde no se enoja. Esto nos habla de un nivel adicional que no estamos conscientes normalmente. El nivel adicional es que
Si yo soy capaz de cambiar mi opinión y alterar la forma en que interpreto normalmente las cosas por una forma que yo escoja, implica que hay algo en mí que viene antes de mi pensamiento. Yo estoy tomando control de mi pensamiento. ¿Es hasta aquí relativamente claro? Sí, Rab, vamos bien. Entonces, si yo tomo control de mi pensamiento, yo no soy mi pensamiento y tampoco soy mis sentimientos y tampoco soy, yo me expreso en mis sentimientos y en mis pensamientos y en mis acciones, pero no soy yo esencialmente ni mis pensamientos ni mis acciones, porque las puedo cambiar, no es eso lo que me define. Entonces, ¿qué sí me define? Me define si quiero equilibrarme o no. Eso es todo. Si yo quiero encontrar aquello en lo que no estoy haciendo las cosas bien o no. Esas son mis dos opciones permanentemente. ¿Ok? Entendiendo eso, tenemos que entender de nuevo el concepto de Mahloket. ¿Qué es lo que es el Mahloket? ¿De dónde viene la palabra Mahloket? Yo sé que estoy seguro que este Shabbat que pasó recién, como es Shabbat Korach, Mahloket debe haber sido como el tema más mentado en la comunidad, pero el concepto fundamental de Mahloket es que viene de la Shon Helek, que es Mehalek, es decir, que divide, que toma porciones. ¿Sí? Uno, Mehalek está uga, uno divide las porciones de una torta. Ese es el concepto de Mahloket, que viene de divisiones, de distintas opiniones. Respecto de eso, hay Mishnayot, obviamente la Mishnah de Avot, que es famosísima, que probablemente todos ustedes conocen, que es este concepto de Mahloket Leshem Shamaim, Eshelot Leshem Shamaim. Cuando el Mahloket es Leshem Shamaim, dice la Mishnah una cosa muy extraña. Dice, todo Mahloket, ¿sí? Que Leshem Shamaim va permanentemente a existir. Y todo Mahloket que no, va a dejar de existir eventualmente. En esas condiciones, si uno revisa la Mishnah, ¿sí? ¿Y cuál es el Mahloket de Korach y Mahloket de Shammai y Hillel? ¿Sí? Las dos opciones que trae la Mishnah. Si uno analiza la Mishnah, resulta que es contradictoria una con la otra. En la Shon de la Mishnah, cuando nosotros estudiamos una Mishnah, siempre decimos que las palabras son exactas y por lo tanto yo puedo aprender del opuesto de cada frase. Entonces, todo Mahloket Leshem Shamaim va a permanecer y todo que no es Leshem Shamaim no va a permanecer. ¿Por qué querríamos tener Mahloket primero? ¿Cuál es la lógica de que exista un Mahloket? ¿Por qué es bueno un Mahloket? ¿En qué sentido podría ser positivo? Uf. Aquí hace muchísimo calor, perdón. ¿Cuál es el concepto? El Mahloket es una división. Son distintas facetas de la misma cosa. Voy a darles un ejemplo en un minuto. Pero el objetivo es que yo encuentre las diferentes facetas de la cosa para poder entender la totalidad. Esa es la idea del Mahloket. Viene Shammai, viene Hillel, que es un Mahloket Leshem Shammai. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que Shammai entendía de una forma, Hillel entendía de otra, y las dos en la unión generan la totalidad, la realidad. La totalidad del emet, de la verdad. ¿Okay? Lo que abre un tema que vamos a tocar en un segundo, el tema del emet. ¿Qué es lo que sucede con un Mahloket Shelo Leshem Shamayim? Un Mahloket Shelo Leshem Shamayim es un Mahloket cuya intención no es encontrar el emet. Su intención es únicamente tener razón. ¿Ok? Si el Mahloket es para tener razón, eventualmente va a desaparecer. Eso es lo que dice la Mishnah. O sea, la Mishnah dice que solo existen dos tipos de Mahloket. Todo Mahloket Shel Leshem Shamaim va a permanecer, lo que implica necesariamente que todo el resto no va a mantenerse. Y al revés también.
Y los ejemplos son solo dos. Aparentemente son contradictorios. Es decir, si es Hillel y Shammai, está bien. Todo el resto está mal. Si es el de Korah, está mal. Todo el resto está bien. La mayor parte de los machlokot está entre medio. Es decir, tenemos una intención de encontrar el emet en algún nivel y en otra parte queremos tener razón. ¿Qué pasa con esos? ¿Ok? ¿Qué pasa con esos otros machlokot? Entonces, un machloket entonces es para tratar de encontrar el emet. Emet hay uno, solo uno. La verdad es solo una. ¿Cómo sé que la verdad es solo una? Porque el concepto de verdad es la descripción de la realidad. Podemos entrar en profundización si quieren, pero el concepto fundamental de Emet es que describe lo que es la realidad. Y la realidad es una. Solo existe una realidad. Tienen distintas facetas la realidad, pero la realidad sigue siendo una. Por lo tanto, si yo estoy buscando el Emet, siempre voy a llegar a un único objetivo. ¿Cómo puedo entender, cómo dar un ejemplo de esta situación? La Guemará trae un ejemplo muy bueno en la primera página de la Guemará. Mi entendimiento es que también es por eso que lo trae. La primera página de la Guemará en Masejet Brajot trae una historia, trae una pregunta. La pregunta de la Guemará es: ¿a qué hora se tiene que decir el Shema en la noche? ¿Sí? Y contesta la Guemará que se dice desde el momento en que los Kohanim entran a comer truma y empieza a traer distintas versiones de cuál es el último momento. Rabbi Eliezer dice que está hasta el final de la primera guardia de la noche, que es un tercio de la noche. Los Jajamim dicen que no, que es solamente hasta Hatzot, perdón, que es hasta Hatzot, que es más que el primer tercio. Y Rabban Gamliel decía que no, que es hasta Alot HaShahar. La Guemará va a traer 9 versiones distintas de cuál es el motivo, de cuál es la medida. Una es esto de la primera Shmurá. La segunda, lo que dice Jajamim de Hatzot. La tercera, Rabban Gamliel, como dije, hasta Amud HaShahar, que es el puntar del alba. A continuación, cuando un pobre entra a comer su pan con sal y hasta el final, hasta que termina de comer y se va. Otro, desde el momento en que las personas entran a comer sus panes en Erev Shabbat. Otra es cuando se eh, eh, cuando se santifica el día, cuando el día se define, ¿sí? En la tarde de los Shabbatonim, Erev Shabbat. Otra es que los Kohanim se van a entrar a hacer tevilá. Otra, etcétera. Son 9 versiones distintas de qué es el momento. Y hay una pregunta que uno se tendría que hacer en forma natural. Moshe Rabenu, cuando enseñó, porque esto es tradición oral, cuando enseñó un concepto. Tenemos 9 versiones distintas. Hay una regla general en el estudio de la Guemará y de los Tanaim con Shekian, que es que no hay un mahloket en la Metziut, no hay una diferencia de opinión respecto de cómo es la realidad. Y si es así, tenemos un tremendo problema. La Guemará va a discutir que el pobre, por ejemplo, entra a comer en un determinado momento que es temprano, porque si no se le acaba la luz y si no tiene que gastar en velas, porque hay que comer con luz. Así que claramente eso no puede ser la hora en la que los Kohanim van a comer trumá, que es en Zeta Kohabim, que ya cuando salieron las estrellas. Ahí no tiene suficiente luz el pobre. Así que claramente son versiones distintas. Entonces, ¿cómo puedo entender este concepto? Otra pregunta que trae la Guemará es una pregunta que aparentemente es como medio curiosa.
La Gemara pregunta, ¿por qué comenzó la Mishnah hablando del Shema en la noche? Tendría que haber comenzado con la mañana. ¿Qué le vino? ¿Cuál fue el concepto que quiso transmitir la Gemara? La Mishnah trae varias respuestas. Una que es el Derech HaTeva, que así fue creado el mundo, porque dice Erev Baboker, Yom Echad. Hay varias respuestas que trae la Gemara. Ahora, para poder entender estas dos cosas, quizá podríamos entrar a entender qué es lo que es el Shema. ¿Y por qué Bijlal tenemos que decirlo? ¿Por qué en lo absoluto tenemos que decir qué es lo que es el Shema? El Shema trae cuatro fracciones. ¿Sí? La primera es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El segundo es Be'ahavta. El tercero, Vayam Shamoa. Y el último es Parashat Tzitzit. ¿Cuál es el objetivo del Shema? Recordemos que no solo lo decimos, lo último que decimos en la noche y lo primero que decimos en la mañana, ¿sí? Una de las cosas que decimos en la mañana. Aparte, justo antes de morir, la persona debiese decir el Shema también. ¿Cuál es el concepto este del Shema? ¿Por qué tengo que decirlo? El Shema nos enseña la frase, nos hace recordar que Hashem existe y es único. Y es distinto que toda la realidad. Eso es lo primero. Shema Israel, escucha, entiende, acepta Israel. Hashem Elokeinu, Dios. Hashem es nuestro Dios. La Kavaná es que hay una versión específica de Elohim que corresponde a Hashem. El resto no es parte, es una versión de idolatría, sino, y eso es una unidad que no se puede dividir de ninguna forma, no tiene parte, no tiene forma, no tiene nada. Que es el concepto fundamental de Hashem Echad. La segunda parte es Behavta et Hashem Elokeja, amar a Dios. Tercero es Vayam Shamoa. Esto es lo que va a suceder si escuchas lo que tienes que hacer, y esto es lo que sucede si no. Y esta es la forma en que te entrenas para hacerlo. Y la tercera parte es, vas a ver los tzitziot y vas a recordar las mitzvot y las vas a hacer, y paulatinamente te vas a ir haciendo más kadosh. ¿Qué es lo que viene a decir el Shema, por lo tanto? Shema nos viene a decir una declaración de principios. ¿Cuál es el foco que tenemos que tener? Como diría el Ramjal, el punto en el que tenemos que enfocarnos, qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? En todos los días, aquí tenemos que poner nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Nuestro esfuerzo es entender y vivir con la conciencia de que Hashem es uno, primera parte. Segunda parte es querer una relación con Hashem. Esa es la segunda, ese es el concepto del segundo, de la parashá, de la primera parashá. La tercera parte es entender cómo funciona la realidad, que también es una expresión de la parte, de la parte espiritual del mundo. Y la tercera parte es que uno va creciendo paulatinamente, va recordando y va haciendo y va aumentando en Kedusha. Ese es el concepto. Si es así, voy a volver a la pregunta de la Gemara. La Gemara preguntó, ¿por qué comienzo con eso? ¿Por qué comienzo en la noche y no en la mañana? Es interesante porque la pregunta viene de un supuesto, que es que debiese ser más razonable que Akadosh Baruj Hu, que la Mishnah comience en la mañana. ¿Por qué comenzaría en la mañana? ¿Qué es lo que haría que sea más razonable que comience en la mañana? Cuando uno se acuesta, ¿sí? Acuérdense que el Shulchan Aruch comienza con las leyes de la mañana. Así que aparentemente la Mishnah tiene sentido. O sea, la pregunta tiene sentido. Entonces, ¿por qué se hizo al revés? Entonces, la forma en que podemos entender esto es entendiendo que una declaración de principios uno la hace cuando va a comenzar y cuando es un trabajo. ¿Sí? Uno sabe qué es lo que tiene que hacer, para dónde quiere ir, cuál es el foco que tiene que tener. ¿Sí? Uno se levanta y tendría que tener claro qué es lo que quiere hacer,
para dónde está yendo, cuál es su objetivo en la vida, cuál es su objetivo de conexión con Hashem, etc. Si es así, entonces podemos entender mejor lo que dice la Mishnah. Hay dos formas de entender el dormir. El dormir puede ser una preparación para el día siguiente o puede ser una conclusión del día. Si lo piensan, es muy razonable. Una empresa, cuando le da vacaciones a sus empleados, ¿para qué se los da? Para que estén en buenas condiciones para volver a trabajar. Sin embargo, si ustedes piensan en el trabajador, muchas veces el trabajador lo que quiere es tener una vacación y trabaja todo el año para llegar a descansar. Este es exactamente las dos visiones. La Guemará está suponiendo, ¿sí?, en la pregunta, el supuesto es que yo tengo que partir diciéndolo en la mañana y después hablar en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana comienzo mi día. El día comienza en la mañana. Empiezo a hacer mis acciones. Contesta la Mishnah, no. No es en la mañana. Uno comienza en la noche. Porque en la noche uno comienza a prepararse para el día siguiente. La noche es un descansar con el objetivo de conectarse de nuevo con Hashem. ¿Ok? Entendiendo este punto, podemos entender la primera parte de este Mahloket. Mahloket de las 9 facetas distintas, 9 formas distintas de entender el momento de hacer el Shema. ¿Cuándo hago el Shema en la noche? En el momento en que termino todas mis acciones que son específicamente para este día. Cuando empiezo con mis acciones para el próximo día, para prepararme para el próximo día, ese es el momento para hacer el Shema. Entonces, una persona pobre que entra a comer su pan en la noche, en la tarde, ¿sí?, no lo hace por el día, lo hace para continuar vivo para el día siguiente. El Cohen que entra a comer su trumá terminó su proceso de purificación y ahora puede comer trumá. Ahora va a la próxima etapa, también a comer. Am Israel termina su semana y cuando termina su semana, empieza Shabbat, es para descansar, también para generar una conexión con Kadosh Baruj Hu en Shabbat y en la próxima semana, el comienzo y el fin al mismo tiempo. Entonces, este es un concepto fundamental. Las 9 versiones distintas coinciden en el fondo en una forma específica de entender el momento de hacer el Shema. Cuando termino mi día, que está orientado a este día, y empiezo el día orientado a la próxima etapa. Fíjense lo interesante. Si yo no hubiese tenido todas las 9 versiones, entender este concepto no hubiese sido tan fácil. Entender que el Shema no es stam, no es una frase que tengo que decir, no es tan fácil. Porque no tengo todas las visiones que me permiten, entre todas, entender una película más completa. Salirme un poco del detalle de la halajá y entender cuál es el concepto que va por detrás, que me permite también entender cuáles son las sutilezas del halajá, cuándo puedo decirlo antes, cuándo puedo decirlo después, hasta qué momento lo puedo decir, etc. Que está todo incorporado en esta discusión. Así, este es un mahloket de Shem Shamaim. Todo este mahloket de todas estas versiones me permiten entender el emet, la realidad, cómo funciona la realidad. Y eso es lo que dice la Guemará. La Guemará dice que el motivo por el que es así es porque así está creado el mundo. Entonces entiendo una realidad más profunda y trascendente con las distintas versiones. Todos tienen razón, por lo tanto, de alguna forma. Y esto me lleva a la próxima etapa. Todas las personas que se nos presentan, de alguna forma están viendo la realidad
que tiene sentido. Y nuestro supuesto básico es que no necesariamente tiene sentido. Cuando nosotros no podemos ponernos en la perspectiva de que todos pueden estar haciendo sentido, no podemos aceptar la próxima parte de la verdad. Y fíjense, la Mishnah en Avot, en el quinto Perek, arriba de Benzomá, dice, Ezio Jajam, ¿quién es la persona sabia? Alomed Mikol Adam, el que aprende de toda persona. Sheneemar, como está escrito en el Pasuk, Mikol Melamadai Iskalti. Es muy curioso porque la palabra Jajam no aparece en el Pasuk. Aprendemos cuál es la lógica de un Jajam. Es volverse inteligente escuchando a todos aquellos que vienen y los puedo tomar como alguien que me enseña. Es la postura respecto de la sabiduría la que define que yo aprenda o no, que yo sea sabio o no. No es la cantidad que sé, que es lo que yo hubiese podido pensar y que es lo que estamos acostumbrados a pensar. No es lo que sé lo que me hace un jajam. Es cómo enfrento la sabiduría lo que me hace un jajam. Es como busco en todas las posibilidades qué es lo que voy a aprender de nuevo. Y ese es el punto del mahloket. Cuando el mahloket no es leshem shamayim, es cuando quiero yo tener razón. Está escrito en la Mishnah. Y no sé si ustedes, no sé cuántos de ustedes van al Minense Faradí, pero creo que en el Minense Ashkenazí no lo dicen. Dice, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, Marbin Shalom Baolam, Sheneemar, Bechol Banaich, Limudei Adonai, Berab Shalom Banaich. Al tikre Banaich, el Bonaich. Han escuchado varias veces, me imagino, esa Mishnah. Fíjense lo interesante. ¿Qué es lo que dice la Mishnah Be'etzem? Es una veraita, o una Mishnah, no me acuerdo. ¿Qué es lo que dice Rabbi Hanina? Dice, la gente que es un Talmid Jajam aumentan en la paz, en la armonía, aumentan armonía. Lo que implica que mientras más sabia es la persona, más armonía genera alrededor. Y eso es porque acepta, entiende y valora la opinión del resto también. Eso es lo que describe a un Talmid Jajam. El hecho que tiene esta visión que nos permite generar armonía, generar paz. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá la construcción? Sí, vamos bien. Buenísimo. ¿Qué es lo que estamos mostrando, por lo tanto? Estamos mostrando que el solo quedarme con mi opinión no me permite entender la realidad completamente. Necesito absorber la visión de otros. Mi visión tiende a quedarse con solo una imagen. Kadosh Baruj Hu permanentemente nos está mandando información a través de otra gente. Tengo que aceptar las otras visiones y ponerlas en contexto y equilibrarlo. Y eso es parte de lo que como estoy haciendo una síntesis para ordenar un poco el pensamiento de todo lo que hemos dicho. Entonces, en el fondo, yo tengo una visión naturalmente que es sesgada. Es solo una parcialidad de lo que existe. Tengo que escuchar al resto e incorporar la información que el resto trae. Cuando hago eso genero armonía, pero de paso aumento mi entendimiento de lo que es la realidad. ¿Ok? ¿Cómo esto se aplica en nuestros días? ¿Cómo esto se convierte en algo práctico, en algo real? ¿Sí? Vamos a ver, con nuestras parejas. Cuando en nuestra pareja hay un mahloket, la pareja, para que funcione, requiere dos personas y dos personas que son diametralmente opuestas. Estamos creados, hombres y mujeres, completamente distintos. ¿Para qué? ¿Para qué Hashem creó
esta estructura extraña la creó justamente para generar un mahloket leshem shamayim. Que cada una de las partes de la pareja sea capaz de ver, aceptar y absorber la información que el otro le aporta, y con eso se completan, se unen. Entonces, viene la discusión, viene Hasan Shalom, una discusión en una pareja, que a veces sucede. ¿Y qué es lo que se puede entender? Si es la discusión, ustedes lo pueden ver mucho en la forma en que se genera, se describen las discusiones por cada lado. Siempre la discusión es que el otro está loco, es malo, es tonto, lo que fuera, ¿sí? ¿Cómo puede ser que esté pensando así? Esa es una forma de enfrentar el mahloket, shelo leshem shamayim. No genera shalom. ¿Cuál es la forma sana de enfrentarlo? Entender que el otro ve la vida, ve la realidad de una forma completamente distinta. Si yo absorbo esa otra forma de ver la realidad y la incorporo a la mía, genera una película completa que genera shalom. En este caso, shalom bait. Una forma muy simple de enfrentar, por lo tanto, la discusión es escuchar lo que el otro tiene que decir y entender, buscar la forma de entender cómo el otro tiene razón. Esa es la matana, ese es el objetivo. Una segunda opción para entender lo mismo. Ustedes, no sé si han escuchado hablar de los peronistas y ¿sí? La derecha, la izquierda, todas estas cosas en política. Acá en Israel, la derecha y la izquierda, ¿sí? Cuando se enfrentan dos políticos en una conversación, una discusión televisada o por radio o por donde sea, ¿alguna vez ustedes recuerdan que alguno haya dicho, uy, el otro tiene razón? Claramente no, porque cada uno quiere ganar. No están buscando emet, están buscando únicamente tener razón y ganar la discusión. Claramente la derecha tiene razón en una parte y la izquierda claramente tiene razón en otra parte. Si no se busca el equilibrio, el balance entre ambos, se termina destruyendo todo, que es lamentablemente parte de nuestra experiencia diaria. Entonces, también esta es una forma de entenderlo. La discusión política, podemos ver también el que cada uno incorpora una parte de la realidad y esa parte de la realidad es válida, es importante y tenemos que tomarla en cuenta. ¿Ok? ¿En qué otras situaciones se presenta esto? En el fondo, en toda nuestra vida, todo el tiempo. Toda vez que existe un conflicto, toda vez que hay un problema, tenemos que entender que esta es la lógica con la que tenemos que actuar. ¿Okay? Hasta aquí el principio de lo que quería transmitirles. La idea fundamental es, por lo tanto, tratar de encontrar nuestro equilibrio y tratar de encontrar la forma de ver la realidad completa y no solamente nuestra visión. Eso, espero que haya sido relativamente claro y que sea práctico para ustedes en el día a día también, no solamente una drasha kazuki, una cosa extraña. Muy claro, Rab, lo que dijo, resumiendo, quizás a ver si entendimos bien lo que dice el Rambam, para evitar caer en mahlokot que no son leshem shamayim, siempre ir a la otra postura. Si yo pienso, tengo razón, ¿qué pasa si no tengo razón? ¿No? Primero pensar uno internamente, sin pensar en el otro, uno, permitirse ver el lado B de la otra cara de la moneda, que siempre la hay. Correcto. Por un lado eso. Por otro lado, habló de aprender a escuchar. No solo pensar, escuchar al otro, a ver qué argumento tiene, pero escuchar como Hillel, que primero dejaba que hable Shammai, para escuchar, no es que le tengo que ganar, a ver qué es lo que tiene para decirme.
Yo creo que hay dos cosas que quizás podríamos sumar que nos ayudarían a internalizar estos conceptos, que me parece que son de base. Uno, para poder hacer esto, tenemos que tener una autoestima sana, y segundo, tenemos que tener humildad. Porque alguien que no tiene humildad nunca va a permitir que otro tenga razón. Yo sé todo, ¿qué me va a enseñar el otro a mí? O el que tiene autoestima sana, si piensa que no tiene razón, se cae, ¿no? Entonces, sin eso, me parece que es más difícil internalizar estos conceptos, ¿no es cierto? Claramente. En el fondo, la autoestima es un tema muy interesante en sí mismo. La autoestima claramente es una base. Si yo no, si yo no, si yo necesito mostrarme seguro al exterior, normalmente es porque tengo un problema interno. Y eso es mucho más fuerte entonces. Y entonces voy a estar permanentemente tratando de eh, dominar la situación y controlar la situación porque internamente no estoy controlado. Ese es un problema de la autoestima. Entonces, podemos ver que claramente se necesita. Michelle me pregunta, ¿qué sucedió con Korah, que siendo un grande de Torah cayó en un mahloket lo lechem shamayim? Lo que sucedió es que uno, lo que dice el Midrash es que él quería el kavod, porque él no había sido escogido como el presidente de la tribu, y esto fue también producto de un problema que tuvo su mujer. La mujer de Korah, eh, cuando salieron de Egipto, el Midrash cuenta que había unos tesoros que había escondido Yosef, y estaban guardados con unas llaves, y Korah encontró esas llaves. Entonces, los tesoros si todos andaban con 90 burros llenos, cargados con joyas y con toda clase de, de valores, en el caso de Korah tenía muchísimo más. Dice el Midrash que la mujer de Korah usaba toda clase de joyas de oro, muy finas, desde aquí hasta acá, todo el tiempo, para mostrarles, y mostraba todo el tiempo a toda la gente. Pero resulta que y se reía, o sea, y se sentía superior a todas las mujeres y particularmente la de Moshe. La mujer de Moshe no tenía joyas casi. Entonces cuando Hashem le pidió a Moshe que hiciera las segundas tablas, que las tallara, o sea, la piedra de la que se hicieron las segundas tablas era una piedra que era una joya en sí misma. Y Moshe tuvo que tallarla. Entonces tuvo que hacerle la forma a las piedras estas, las rocas estas. Entonces Hashem le dijo, lo que quede es para ti. El resto de estas tablas son para ti. Y resulta que Moshe entonces tomó restos de esas piedras y se las pasó a la mujer. Le dijo, anda donde Oliab, que era el artista y el orfebre, uno de los que había hecho el Mishkan, y que te haga joyas con esto. Y le hizo una joya, y el Oliab se impresionó con la roca porque era de un valor impresionante, como era mucho más que cualquier otra cosa que había visto. Entonces, cuando la mujer de Moshe apareció con la joya, que era una o dos joyas, pero eran mucho más que lo que tenía en valor, que lo que tenía la mujer de Korah, entonces todas las mujeres miraban la joya de la mujer de Moshe y no las joyas de la mujer de Korah. Entonces la mujer de Korah se enojó. Y cuando se enojó, empezó a hablar en contra de Moshe y en contra de Aarón, y, y ella fue la que instigó a que Korah se saliera de sus cabales. Esa es la explicación que trae el Midrash al respecto. Kabod, búsqueda de Kabod, básicamente. Eso es lo que le pasó. Muy bien, Rab, tenemos algunos minutitos si la gente quiere hacer alguna Sí, pregunta, ya sea a través del chat o directo. A ver, vamos a ver quiénes están con cámara. Ignacio, ¿querés hacer una pregunta? A ver, un minutito que te vamos a activar el micrófono. ¿lo hago yo? A ver, ¿abrís tu micrófono, Ignacio? Y no te escuchamos.
Ahí está. Ahí. Sí, se escucha. Se escucha. Rab, un gusto haberte escuchado y te explayaste de una manera que realmente fue para mí muy concreta. Dentro de lo que estuviste hablando, ¿considerabas vos que el EMET, digamos, la realidad de todo era una sola y cada uno, digamos, podía llegar a saber de que esa era la realidad? Pero en la otra parte donde vos considerás que el sabio es más sabio cuando sabe escuchar la opinión de los demás y que mantiene dentro de concretamente la humildad de poder reconocer el concepto de los demás para poder englosarlo en su sapiencia, puede llegar a interpretar esa realidad que es única de distinta manera. Y esa es lo que yo veo, la contraversión que hay entre lo que es un jajam que realmente sabe que la realidad es una, pero tiene su propia interpretación. Hay una suposición de las cosas. No sé si llego a ser muy explícito en esto. Por un lado decir que el Emet es uno solo, y por el otro lado el jajam puede interpretarlo de otra manera. De nuevo, lo que sucede fundamentalmente es que cada persona puede enfrentar la realidad de distintas formas y poner el énfasis en distintas partes. No es que la realidad cambia, es que el énfasis lo pongo en otro lugar. Como en el ejemplo que les traje de la Guemará. Hay 9 versiones distintas, cada uno está poniendo el énfasis en otro punto. Cuando yo veo toda la figura, las 9 versiones distintas, recién ahí puedo hacer una síntesis de todas y entender cuál es el valor que está por debajo, que es común a todas. En ciertas ocasiones, uno va a tener razón, la mayor parte de las veces va a tener otro la razón, o lo que fuera, pero todos en su determinado lugar. Y por lo tanto, el emet es uno, el énfasis o el momento en el que lo aplico o desde dónde lo quiero ver puede ser distinto, pero puedo tener una totalidad y eso puede ser independiente de la opinión específica. Ok. Gracias. Acá preguntan vía chat, ¿qué pasa si lo que nos dicen no tiene sentido? Yo lo escucho y por más que quiero ponerme en el lugar del otro, me parece que están diciendo un disparate. Hay 2 posibilidades, que sea un disparate o que no sea un disparate. Es decir, vamos a ponerlo en términos prácticos. Cuando una persona quiere decir algo y le resulta más importante decir que haga sentido, puede decir cosas que no tienen ningún sentido efectivamente. Y puede pasar. Pero en general, estamos hablando de gente relativamente normal, cuando uno dice algo, quiere decir, viene de alguna parte en la que interpreta o lo que siente, o lo que piensa, o la realidad como la ve. No estoy hablando de gente que habla porque solo tiene que mostrar que tiene razón. No estoy hablando de un poco lo que Matías decía, que este concepto de que la autoestima tiene que estar, es básico que esté allí. En el fondo, la persona en general viene a decir cosas que tienen alguna raíz que tiene sentido. Y es muy importante, sobre todo en temas de pareja, se los recomiendo como considerar, porque muchas veces uno puede no entender en lo absoluto lo que el otro está diciendo. La forma sana de enfrentarlo es en el fondo preguntar. No me hace sentido. ¿Me podrías ayudar? No entiendo lo que está pasando. Y cuando no tiene sentido en realidad, ¿ok? Cuando no tiene ningún sentido, va a quedar en explícito cuando el otro no lo puede explicar tampoco. Así que eso es una forma sana y limpia de arreglarlo. Muy bien, entiendo que el tema del Mahloket no es un tema sencillo, pero vale la pena explorarlo, sobre todo con conceptos así tan claros. Aprovechamos acá a la gente que lo tenemos al Rab, que lo hicimos despertar temprano. Si quieren alguna pregunta, que el Rab nos aclare algún concepto,
Me parece que es el momento, lo pueden hacer o levantando la mano o vía chat. Nosotros le hacemos la pregunta al Rab. Esperamos unos minutos. El concepto que acaba de decir Michelle, mientras tanto estamos esperando preguntas. Esto excelente que escribió Michelle, esa es la ayuda de Ezer Kenegdo, que exactamente este es el concepto. Me permite ver una realidad que yo no soy capaz de entender ni de percibir ni siquiera cercanamente. El Midrash cuenta que Adam Rishon estaba formado con dos partzufim, ¿sí? Dos partzufim. La Kavaná, partzuf normalmente se entiende como que tenía dos caras. La palabra partzuf no significa cara, significa expresión. Entonces hay midrashim que dicen que uno estaba al lado de la otra, unos dicen que estaba uno hacia adelante y el otro hacia atrás, ¿ok? Pero al final, esto es exactamente el punto. Cuando uno ve solo hacia una dirección. Si está uno hacia un lado y el otro hacia el otro, solo veo en una dirección. Uno más a la derecha, acabará mucho más hacia el Gesed, y otro más a la izquierda, más hacia el Din. O si quieren, uno está mirando hacia adelante, es decir, proyectando, y el otro está tratando de ver lo que viene atrás. Una cosa de buscar seguridad. ¿Okay? Ese es el concepto exactamente. Para eso es el concepto de Ezer Kenegdo. Muy bien. Acá Michelle dice que él no quiere ser tan tzadik, que no hace falta tan Kenegdo. Conozco a la esposa y el que le hace Kenegdo me parece que es Michelle, pero no quiero armar un acá, que salga Shalom de acá. Todos dicen a la esposa, dicen Vanessa, ¿cómo haces con Michelle? Bueno, son ambos tzadikim. Veo que la gente se quedó pensando, así que ¿te parece, Michelle, que cerramos acá y lo dejamos al Rabbi a hacer tefilá? Sí, lo dejamos. La verdad, estupendo, muy lindo y realmente, bueno, muy agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes por el honor. Espero que les haya gustado efectivamente. Un segundo. No estamos escuchando. Espero que la próxima lo digas en ladino. No soy fluyente, no, sé un poco de ladino, pero no sé tanto. Lo siento. Bueno, que sea con muchísima braja. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Rob. Shabu Tov. Aprovecho para felicitar a Michelle, que se carga este espacio. Mati, por favor. Mati. Así que, Michelle, adelante. Te cedo el mando de moderador, que lo haces extremadamente bien. Así que, bueno, la semana que viene, ¿con qué nos vas a sorprender, Michelle? La semana que viene hay otra actividad en la que irá, así que hacemos un impasse por los especiales de Motzei Shabbat y agradecemos a Rao, que es muy especial, la verdad, lo que nos dijo. Muy bueno. Si algún Motzei Shabbat querés dar vos el shiur, vas a tener público. Seguro que sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bye, bye. Ignacio, gracias, Michelle.